De vuelta en nuestra casa, Sí, de vuelta entrando en calor. 10 de la mañana con 2 Entrando en minutos. calor, pero también para hablar de buenas iniciativas y premios internacionales incluso. Exactamente, porque hay proyectos que hoy día están siendo reconocidos, como tú bien dices, y en este caso en particular se trata de uno liderado por Educación 2020 que está centrado en Juan Fernández, también en Isla Mocha, y para contarnos todos los detalles nos acompaña Claudia Silva, líder de este proyecto de Educación 2020 vía Zoom. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros para hablar de esta iniciativa Territorios Únicos. Contemos un poco en qué consiste y particularmente por qué beneficia a estos dos territorios en particular. Bueno, Territorios Únicos es un programa que estamos implementando en conjunto con la ONG Oikonos, que es una ONG medioambiental, desde el año 2024. Es un proyecto que acompaña a la escuela de Isla Mocha, al Colegio Insular de Robinson Crusoe en Juan Fernández y también a los jardines infantiles de Isla Mocha y de Juan Fernández. Y el propósito es poder formar a los profesores y equipos directivos en la implementación de metodologías activas, en particular aprendizaje basado en proyectos, para que los profesores en conjunto con los niños puedan implementar proyectos vinculados al territorio, vinculados a problemáticas de su propio territorio. ¿Y por qué territorios únicos? Porque estas dos islas son los lugares donde anidan y se reproducen unas aves que se llaman fardelas, que vienen migrando desde el hemisferio norte, y solamente en Isla Mocha y en Juan Fernández, en esta parte del hemisferio, vienen a hacer su anidación. Por eso es que son territorios únicos. Además de que son islas, bueno, ahí ven Isla Mocha, les estaba mostrando esas imágenes de niños de Juan Fernández. Y sin duda que son territorios únicos. La educación insular no es igual que la educación en el continente. No, para nada. De hecho, la vida en el territorio, en este caso mochano, es completamente distinta. Nosotros constantemente estamos conversando también con dirigentes vecinales de la isla, nos plantean sus necesidades, los desafíos, lo que implica, pero también nos cuentan acerca del amor que tienen por el territorio en el que habitan. Y yo creo que eso también se potencia con proyectos como este desde la infancia. No por nada recibieron una mención especial en la fase internacional del 6º Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos. Para que nos cuentes también, Claudia, acerca de eso. Bueno, ese es un reconocimiento que nos pone tremendamente contentas, no solamente a Educación 2020 y a Oikonos, sino que también a las escuelas, a los niños, a los jardines, porque este reconocimiento tuvo dos etapas, una a nivel nacional, chilena, donde participaron muchísimas iniciativas, más de 60 iniciativas, y nosotros con el programa Territorios Únicos ganamos el primer lugar a nivel nacional. Y luego de eso pasamos a la fase iberoamericana, que se realizó la premiación en España, en el País Vasco, y ahí recibimos una mención especial. Competimos con más de 20 iniciativas de distintos países iberoamericanos. Y este reconocimiento no solo es un reconocimiento educativo, sino que además de educación en derechos humanos. Porque educarse con vinculación territorial, cuidar el entorno, porque además es un proyecto que tiene vinculación con medio ambiente, y tener una educación pertinente, contextualizada, que fomenta un espacio comunitario que hay que cuidar, también reconoce y despliega el ejercicio de derechos. Claudia, ¿y cómo es este aprendizaje, ¿no?, basado en proyectos? ¿Cómo beneficia a niños y niñas al interior de la sala de clase? Porque es como una metodología nueva que lo vuelve muchísimo más interesante también. No solo más interesante, sino que además mucho más efectiva, porque las metodologías activas
y en particular en este proyecto, el aprendizaje basado en proyectos, son metodologías que promueven a los estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje. Eh, Permiten que los profesores trabajen de manera colaborativa, articulando asignaturas, es decir, pueden trabajar en un mismo proyecto con contenidos de lenguaje, matemáticas, tecnología, arte, ciencias, etcétera. Y todos estos contenidos curriculares se articulan en torno a problemáticas reales que son percibidas por los niños, donde además ellos lo que hacen es diseñar soluciones para estas problemáticas, que son las problemáticas de su territorio. Entonces, no solamente es una educación que le da mucho más sentido a los niños, que les permite ser protagonistas, sino que además promueve el aprendizaje profundo, el desarrollo de habilidades sociales, las llamadas habilidades del siglo XXI, es decir, pensamiento crítico, creatividad, trabajo colaborativo, trabajo con vinculación al territorio, como decía anteriormente, y, y permite también que los niños aprendan en función de desafíos reales, no en base a supuestos, sino que ellos están trabajando para hacer un aporte a su propia comunidad. Oye, Claudia, y desde ahí, ¿tienes alguno en mente, alguno de estos proyectos? Porque entiendo ya son 3 años al menos de trabajo en los territorios. ¿Hay alguno que te haya quedado ahí grabado, que te haya llamado la atención de lo que pudieron desarrollar con los niños y niñas en Isla Mocha? No, hay muchos, todos los proyectos que hicieron son preciosos, pero en Isla Mocha en particular hay un proyecto que hicieron los niños de octavo básico, séptimo y octavo básico, donde trabajaron con un huerto de su escuela y cultivaron plantas medicinales. Cultivaron estas plantas medicinales donde se mezcla, por cierto, biología, también matemática eh, y tecnología, arte, porque ellos lo que hicieron fue desarrollar todo un proceso para no solamente para cultivar plantitas medicinales, sino que también para recolectarlas, secarlas y transformarlas en té medicinales. Entonces ellos lo que hicieron fue aprender sobre estas plantas, sobre su uso en su propio territorio, el uso que le daban las abuelas, lo que le cuentan las mamás, y crearon su propia medicina, ¿sí? Y eso es un aprendizaje para la vida entera. Ese proyecto fue muy precioso. Secaron las hierbitas en el mismo establecimiento, midieron las cantidades, muy lindo. También ahora están desarrollando en el jardín infantil Fardelita Blanca un proyecto para el cuidado de la fardela, precisamente, donde los niños aprenden sobre su anidación, aprenden sobre dónde anidan, cómo hay que cuidar los espacios, en qué épocas hay que cuidarlas para que ellas puedan anidar y tener a sus crías, y cómo también estas aves aportan al ecosistema de la isla. Absolutamente. Esos son 2 de los proyectos, pero hay muchos, otros donde recuperaron historias tradicionales de la isla y crearon unos libros de cuentos donde ellos mismos también crearon sus propias historias sobre la isla. Y a ese proyecto también se invitaron a personas de la comunidad, abuelas, mamás, a contar historias antiguas de la isla. ¡Ay, qué bonito! Como todo un trabajo de investigación territorial también. Y me imagino que ahí, bueno, ellos son los grandes ejecutores, ¿no? Los niños, las alumnas y alumnos de ambas islas, pero también la formación docente, porque aquí es importante también la capacitación de nuestros profesores. Y tengo entendido que en este proyecto se capacitaron 44. ¿Cuál es la importancia que tiene capacitarse también en conocer un poco el territorio al que representan, pero también para guiar este trabajo que tiene estos frutos tan bonitos que tú nos has estado comentando, Claudia? Bueno, en la Isla Mocha se capacitaron el total de los docentes de la escuela Armando Arancibia Olivos, y también la educadora y encargada del jardín Fardelita con su asistente de aula. Y por cierto que esto contribuye también a la trayectoria de desarrollo profesional docente,
O sea, no solamente es en función de los niños, sino que también cómo los profesores van actualizándose, van incorporando innovación en sus salas de clase, todas las herramientas y las estrategias que utilizan las metodologías activas pueden utilizarla también por separado para hacer su planificación de clases, por ejemplo. Otro aporte muy relevante para los docentes es el trabajo colaborativo, o sea, donde rompemos la barrera de disciplinar, donde el profesor de matemáticas solo hace matemática, el profesor de lenguaje solo se preocupa de los objetivos de lenguaje, de ciencia, etcétera, y comienzan a trabajar con objetivos transversales y objetivos que contribuyen al objetivo del otro docente. Entonces hay un codiseño. Dejan de trabajar tan solitos los profesores y comienzan a trabajar como comunidad docente, como comunidades de aprendizaje. Y eso, sin duda, que es un tremendo aporte al desarrollo profesional. Qué interesante todo lo que hemos conversado y también qué importancia tiene de tocar el tema educativo desde otra vereda, desde otras formas, porque siempre ha estado en cuestionamiento cómo es el sistema educativo que tenemos actual. Y nos encantaría que quizás en un futuro este ejemplo, que está abocado a dos territorios más pequeñitos, quizás podría hacerse también en el resto de los establecimientos a lo largo de todo Chile. Así que, Claudia, te queremos agradecer esta conversación. Te mandamos un abrazo. Oye, muchas gracias a ustedes por este espacio y por también dedicar tiempo a cosas buenas que pasan en las escuelas. No solamente están pasando cosas difíciles, sino que también están pasando cosas preciosas que van contribuyendo a la formación de los niños, niñas y jóvenes de las escuelas de nuestro país. Así es, Claudia, toda la razón. Por eso te agradecemos esta conversación y nos veremos en la próxima. Ok, muchas gracias. Hasta pronto. 10 de la mañana con 14 minutos, cambiamos completamente.